Molt bona tarda a tots i a totes. Us donem la benvinguda a una sessió especial de la 18a edició de la Mostra de Cinema de Castellà, del Bram. Avui acollim la projecció de Lorca en La Habana, un documental dirigit per José Antonio Torres i Antonio Manuel Rodríguez, que revisa el viatge que Federico García Lorca va fer a Cuba l'any 1930. El film ha estat patrocinat per l'empresa castellarenca GAPSA, que també ha col·laborat per fer possible que avui ens acompanyin d'una banda un dels seus directors, José Antonio Torres, i també l'actor Carlos Cruz. Casualment, avui la projecció coincideix amb el Dia d'Andalusia. Per començar-nos a ambientar, ho fem amb una obertura poètica amb guitarra a càrrec de Carmina Ferreras i Joaquín Teruel. Endavant, un aplaudiment. Hola, bona tarda. Molt contents de poder estar aquí i poder justament fer honor a García Lorca, que ens estimem tant. Recitaré Son de negros en Cuba. Veureu en el film que és un dels poemes que ell va escriure i dedicar a Cuba. Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago cuando la palma quiere ser cigüeña. Iré a Santiago y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago con la rosa de Romeo y Julieta. Iré a Santiago, oh Cuba, oh ritmo de semillas secas. Iré a Santiago, mar de papel y plata de monedas. Iré a Santiago, oh cintura caliente y gota de madera. Iré a Santiago, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y halcón en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago. Oh bovino frescor de calaveras. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro. Iré a Santiago. Muchas gracias.
Doncs moltes gràcies, Carmina i Joaquín, per aquesta actuació. Nosaltres ara sí passem a presentar Lorca en l'Havana, un documental al Festival de Màlaga 2025 i que ha estat reconegut amb el Premi a la millor direcció documental al Festival de Cinema Royal de París i a la nominació a millor cançó original als Premis ASECAN del cine andalús. Demanem ara que pugin a l'escenari el director José Antonio Torres, l'actor Carlos Cruz i el màxim responsable de GAPSA, Enrique González. Un aplaudiment per tots ells. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Hola, què tal? Bé, com que hi haurà col·loqui posterior a la pel·lícula documental, doncs serem breus en les preguntes, però d'entrada, Enrique, et volíem preguntar per què GAPSA fa l'aposta per un documental com el que veurem avui? Bueno. Sí. Bona tarda. GAPSA fa l'aposta perquè és un mercat que fa més de 30 anys que ja estem ubicats allà. Llavors hi ha un vincul, evidentment, a banda de lo que és el tema de negoci o de producte, que al final les persones d'alguna manera vas fent un vincle personal que porten a que puguis d'alguna manera poder col·laborar en aquest sentit. Jo voldria agrair també avui la presència de les autoritats d'aquí de l'Ajuntament i persones que han fet possible tot això, com el tema amb l'Àlex Portolés, que ha sigut una persona clau en aquest tema, i a tots vosaltres que d'alguna manera espero que us agradi. Vinga, gràcies. Y ahora, José Antonio, ¿cómo es que decidisteis narrar este episodio poco conocido de la vida de Lorca en La Habana? Tengo. Bueno, buena tarde. Lo que sé decir en catalán. Ya es para empezar, ya con ¿está eso. bien? Bueno, entonces, bienvenidos. Gracias a la corporación municipal que está aquí por invitarnos, a Alex, por supuesto, porque es el motor de alguna manera, a Enrique, por supuesto, también, que nos ha acompañado en esta aventura. Y paso a responderte brevemente. ¿Por qué nos embarcamos en esta historia, ¿no? de contar? Bueno, pues fundamentalmente porque era una parte desconocida de Federico García Lorca. O sea, el hecho simple de que Federico hubiera estado en Cuba era un hecho desconocido. Se sabía que había estado en Nueva York, escribió poeta en Nueva York, incluso algún erudito pues sigue el viaje que hizo después a Argentina, a Uruguay y demás, pero no de la época. Entonces, eso nos lanzó a descubrir. Y precisamente hay una conexión con el Son de Negros que acabamos de escuchar, porque allí fue donde Federico, cuando escuchó la música que se estaba produciendo en el año 30, pensemos que en 1930 es cuando va Federico, escucha el son y entonces se plantea, dice, esto es algo que tocan y cantan en Santiago, en Oriente. Oriente era la mayor conexión que había durante siglos con los puertos andaluces, con Cádiz, con Sevilla y demás, ¿no? Entonces, porque a él le sonaba flamenco, dice, aquí hay algo. Entonces, quiso ir, que por eso es el tema, iré a Santiago, nace ahí, ¿no? Entonces había mucho que investigar. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que en aquella época fue muy feliz. En Cuba, él fue para una semana para dar 3 conferencias y se quedó 3 meses. O sea, y 3 meses en las que fue, inmensamente feliz, disfrutó todo lo que pudo, bebió todo lo que pudo, o sea, hizo la vida, iba por las noches a las fritas de Marianao, iba a los puertos con marineros, y no hago spoiler porque aquí hemos venido a lo que hemos venido, a ver una peli. Exacto. Y Carlos, pregunta para ti, encargas a Nicolás Guillén, ¿qué destacarías de tu participación en la película? Mi participación en la película, ante todo, ha sido un regalo.
un regalo porque me ha hecho retomar a dos figuras de la literatura, a dos intelectuales, como es Nicolás Guillén y Federico García Lorca, que quiera o no son paradigmáticos dentro de nuestra lengua, y me ha hecho retomar su lectura, retomar sus obras, y cuando te pones a leerlo, después de tantos años de haberlo leído en el cole, ¿no? Te das cuenta de la genialidad de estas personas, de los dos, de la genialidad. O sea, cómo eran capaces de, a través de incluso del humor o de la tragedia, contar lo que estaban viviendo a su alrededor, además de una manera magistral. Entonces me ha servido para eso. Para mí, que José Antonio me haya llamado para hacer el papel de Nicolás Guillén ha sido un regalo. Yo lo estoy viviendo como un niño, un regalo de Reyes. O sea. Estupendamente. Sí. Doncs de moment ho deixarem aquí perquè ja us avisem que hi haurà aquest col·loqui posterior, però muchas gracias. Antes de bajaros, sí que la Comisión Baram siempre obsequia a nuestros invitados con el obsequio oficial de la muestra, que son unas mongetas del ganxet. Por lo tanto, aquí les teniu. Ya me quedo con los micros, estupendo. A ti? Doncs sí. Ai, potser quan s'acabi. Doncs ara sí que nosaltres passem a la projecció de Lorca en l'Havana i recordeu, ens veiem després, que gaudiu de la pel·lícula. Bon vespre ja. Bé, donem pas al col·loqui, per tant tornem a cridar el José Antonio, el Carlos, l'Enrique, que pugin amb nosaltres. Endavant. Bueno, si us sembla parlarem en castellà, que sí, todos nos entendemos. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y pasamos. ¿Vale? Bueno, voy a empezar yo, misma, ¿Sí? que tengo Vale, el micrófono perfecto. para pasarlo, si alguien pregunta. Tengo curiosidad por saber cuándo se filmaron las imágenes de Cuba. Que cuándo se ¿Cuándo se filmaron las filmaron? imágenes ¿Cuándo? de Cuba. ¿Cuándo? Uf, sí, vale. Sí, lo que aparece de La Habana, ¿cuándo se filmó? Te digo, a ver, fue hace 2 años. 2 años. Mm. Ah, no, porque yo pensaba que la casa de Dulce María ya no estaría en pie, es la antigua. Sí. Y todavía la de la calle Línea Sí, sí, todavía está. sí. Ya. De todas maneras, la mansión de Dulce María era llegaba por detrás, y conoces la zona, claro. Claro. Entonces, pues llegaba hacia atrás. Y cuando hicieron la obra nueva de Vedado, que cortaron, entonces recuperó la entrada. Pero esa, en realidad, era la casa de la familia Loynaz. La familia Loynaz era una familia muy importante en Cuba, porque el padre de los Loynaz fue uno de los generales que participó en la... Bueno, lo sabes perfectamente. Entonces era una... Y había una mansión que era detrás. Esta era la casa, digamos, de verano. Era una casa más de madera y es, bueno, tal cual. Lo que pasa es que Cuba sí. Es lo que es ahora mismo y la casa está... creo que se la quedó el mecánico del coche de Dulce María, sí. Exacto, eso. Sí, algo de eso. Sí, no, la casa la conozco y sé que era la casa porque el Vedado fue primero, en la época todavía finales de la colonia, era primero como de recreo, ¿no? Donde la gente adinerada iba a sus casas de campo en aquel momento o a los baños que se hicieron a principios del siglo XX. Pero me sorprendió porque esa casa, como sé que es de madera, no sabía que había resistido el paso del tiempo, dado la situación que hay en Cuba ahora. He estado dudando porque grabamos en varias fases y en la primera que hicimos las localizaciones,
aprovechamos para grabar también algunos espacios. Y esa estaba haciendo memoria de cuándo. Y entonces creo que sí, fue en la primera ocasión que pudimos, bueno, hacer esas grabaciones. El resto, pues, eso, 2 años, en el 24. Pues me ha gustado mucho la película. Pues yo me alegro muchísimo. Y he agradecido las imágenes de La Habana, del malecón, sí. Las imágenes son de Santiago también, las antiguas, y además de 1930. O sea, hay una cosa que quiero deciros, y es que todos los testimonios que aparecen de Flor, tanto de Adolfo Salazar como de Nicolás y demás, son testimonios que ellos dejaron escritos. Claro, hemos hecho un ejercicio de resucitarlos, porque claro, son los que conocieron a Federico y lógicamente no había. Entonces, pues, ¿de dónde tirábamos para ser, digamos, rigurosos, ¿no? Documental, no podemos inventarnos algo que no hubieran hecho. Pero entonces hicimos un trabajo de documentación y sacamos pues todo lo que dicen, efectivamente lo dijeron ellos, lo dejaron escrito, son testimonios reales tal cual. Igual que lo que dice Federico también, que hay gente que me pregunta, dice, bueno, ¿y este libreto, todo eso? Pues todo. Entonces, yo eso lo dejo un poco a juicio de ustedes, ¿no? Porque, claro, esta parte, digamos, oculta de Federico, porque creo que se ha tenido, ¿no? Yo no digo intencionadamente, pero yo entiendo esa posición de esa familia cuando el padre de Federico, que tiene que irse al exilio, encuentra y lee el público y descubre que su hijo, de una manera evidente, es homosexual, pues guarda esos testimonios, Entonces, pues yo creo que la propia familia lo que quiso hacer es proteger, digamos, la imagen, ¿no? de Federico, ¿no? De alguna manera. Y por eso esta parte, digamos que era por decirlo así, la más loca, la más, digamos, golfa, ¿no? En el sentido más estricto, pues ha permanecido de alguna manera oculta, ¿no? No con esto estoy diciendo, ni estoy atribuyéndole a la familia ningún tipo pero sí creo que por proteger su propia memoria, pues creo que actuaron de esta manera. Pero que Federico confesaba estas cosas las fuentes, lógicamente, han sido epistolares, ¿no? En las cartas que tenía con su madre, con José María Chacón, sobre todo, y demás. Y es cierto que Federico, pues, se fue de Sevilla, de España, se fue en un momento de una crisis emocional potente, ¿no? Donde el nacionalcatolicismo lo observaba, porque era un momento en el que, lógicamente, pues ser homosexual, bueno, era tremendo. Él tuvo una ruptura que fue con Emilio Ladrén, el escultor, que era su novio, vamos, él lo estaba viviendo como... después tuvo los desengaños con Dalí, con Lorca, que también tuvieron... con Lorca, perdón, con Buñuel. Y entonces, a raíz de ahí, tomó la decisión, estaba en una depresión tremenda, y entonces fue Fernando Ortiz y los amigos cubanos los que lo invitaron a irse. Le dijeron, mira, ve, y entonces fue a París, Londres, después fue a Nueva York, y después, ya digo que a La Habana llegó de rebote, porque él en principio iba a Nueva York solamente, estuvo 8 meses en Nueva York, que no son pocos meses. Y después a La Habana iba para estar 1 semana y se quedó 3 meses. Pero se quedó 3 meses por las razones. Creo que hemos intentado ser lo más riguroso posible, y todo lo que se cuenta, digamos, en este documental se corresponde con la realidad de Federico, que vivió, que dejó escrito, y no solo él, sino los testimonios de aquellos que lo conocieron. ¿Más preguntas? Os quería dar las gracias. Es la segunda vez que la veo y me ha emocionado tanto como la primera o más. Gracias. He estado en La Habana
la he vivido. Estuve una vez con los Yayo Flautas de Sabadell. Fui muy feliz. Qué pueblo. Qué emoción. Gracias por vuestro trabajo. Gracias. No, gracias a vosotros, de verdad, porque creo que esta parte la acogida que hemos tenido en Cataluña, sobre todo, porque no es la primera vez, estuvimos en Figueras, eso. Ayúdame, que yo no me acuerdo. Estuve en Sabadell, en el Imperial, ¿no? Eso. Estuvimos en Barcelona, en el Centre Artístic y también en Figueras, también estuvimos, ¿no? Y mañana Sant Quirze. Claro, Mañana Sant Quirze. Mañana tenemos que la vamos a proyectar para llevar medicinas a Cuba. Y bueno, todo lo que podamos. O sea, se va a hacer la recaudación para que... Una proyección solidaria. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues encantado, porque eso nos anima mucho a seguir con estas historias. Gracias, de verdad. También estuvo en Argentina, tenemos que hacerlo. También es algo que tenemos ahí pendiente. Estuvo con Carlos Gardel y estuvo con Borges. O sea que hay cosas que no sabemos de Federico. Yo tengo que decir que verdaderamente a través de este documental he cobrado conciencia de un Federico universal. Es decir, que de alguna manera lo hemos tenido, en mi opinión, estoy expresando, secuestrado en este país. Secuestrado además en unos términos de un martirilogio, es decir, aquella víctima que murió fue asesinado y demás y tal. Entonces, pues, y creo que ahí, desde el momento en que se sigue manteniendo esa imagen infeliz de víctima y demás de Federico, se le hace poco favor a su memoria. Y creo que esto precisamente, el mostrar ese otro Federico que fue feliz, porque yo puedo dar crédito que cuando estuve en La Habana pregunté a unos chavales que salían de un instituto de 15, 16 años, 14 años, oye, ¿conocéis a Federico García Lorca? Y dice, claro, y a Miguel Hernández, y a Manuel Alto Laguirre, y a... Digo, madre mía. Y una chica dice, yo he representado 3 veces a Federico, no tendría 15 años, o sea, algo impresionante, ¿no? Entonces, en ese momento me di yo cuenta de que Lorca, que lo decimos así de carrerilla, ¿no? Decimos, Lorca el poeta universal. No, Lorca es poeta universal, total. O sea, porque rompe las fronteras de España, por supuesto, y es figura y digamos ese valor cuando uno lo ve proyectado. El Gran Teatro de La Habana lleva su nombre, Federico García Lorca. O sea, Carlos, ¿querías añadir algo? Sí, quería añadir algo a lo que contaba José Antonio. Lo cuento ya como cubano. Uno de los libros infantiles más populares de Cuba es una recopilación de varios cuentos y poemas infantiles que hizo Herminio Almendros en los años finales de los años 40 en Cuba. Iba mucho a Cuba en aquellos años, colaboró mucho con temas educativos y este libro, que por lo menos para mi generación, ya en los últimos años por supuesto han aparecido más cosas, pero mi generación fue el libro con el que yo aprendí a leer en el colegio. Ese primer libro que te daban para leer, Había una vez, y en ese libro de Había una vez está el poema de Federico, El lagarto está llorando. Y eso cualquier cubano o cubana de mi generación conoce el poema. Estamos hablando de los años finales de los años 40. Y se siguió usando ese libro en los colegios. Entonces, estudiar a Federico viene ya desde aquella época. No solo fue a partir de la Revolución Cubana, como ya era un mártir, vamos a poner a Federico. No, es que venía de antes estudiar a Federico. Precisamente por la grandiosidad de su obra. ¿Quieres recitación? A ver, había más preguntas por ahí, ¿no? Sí, bueno,
Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a todo el equipo y a todos los medios que os habéis juntado para crear esta maravillosa película o documental. Realmente llega y trasciende. Y me ha parecido una forma muy peculiar y curiosa de presentar a Lorca en esa época de tantos puntos de vista. Bueno, evidentemente se ha habido un trabajo de investigación por vuestra parte y a conciencia. Entonces, ¿de dónde ha salido esta creación de diferentes personajes, de ese Lorca más íntimo? No sé, es que me parece maravilloso. Muy. Bueno, nosotros en realidad, Antonio Manuel y yo, que somos los directores y guionistas, queríamos y nos planteamos hacer un tríptico donde estuvieran las partes esenciales representativas de Lorca en Cuba. Pues aunque se llame Lorca en La Habana, pero Lorca estuvo en muchos sitios. Había una parte que queríamos representar a Lorca, pero claro, no queríamos representar a Lorca y jugarnos, no la jugábamos, ¿no? Porque digo, bueno, otro actor que representa a Lorca, cuando fijaos que en el imaginario colectivo ha quedado la imagen del inglés, que es el que, de alguna manera, el que tiene así unos ojos saltones y demás y tal, y entonces Lorca no era así, no tenía los... Entonces, imaginaos lo importante que es lanzar una imagen cinematográfica, ¿no? Que se va a difundir y demás, ¿no? Entonces, pero queríamos hacerlo de forma que fuera un actor, como una especie de traspantojos, ¿no? Donde fuera un actor que representa a Lorca, ¿no? O sea, no es el mismo Lorca, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo así? Porque, claro, era un riesgo representar a alguien que fuera... Porque además nos estábamos metiendo un poco en el campo de la ficción, ¿no? Y de alguna manera es un documental. Entonces esa es una de las partes. La otra parte era recuperar los testimonios de aquellos que conocieron a Lorca. Entonces había que hacer un ficcionado de esto, ¿no? de las entrevistas. Y después tirar de los intelectuales cubanos. A mí se me ha olvidado traer los libros precisamente de Urbano Martínez Carmenate, pero creo que lo tenéis, lo podéis pedir directamente a la editorial Utopía de Córdoba, o creo que están también en Amazon, ¿no? Sí, bueno. Se llama, Urbano Martínez Carmenate, y el libro se llama Todas las aguas, ¿no? De Cuba, no recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Tú te acuerdas del bueno, a Urbano Martínez Carmenate, de alguna manera. El Ciro Bianchi. Ciro Bianchi no se le entiende, lo siento, pero es que él habla así. Entonces, tuvimos a ver, lo podemos subtitular y demás, pero es así. Pero es un personaje enorme, es decir, es alguien que tuvo la visión, o sea, fue un visionario, y dice, voy a hablar con todos aquellos que estuvieron con Federico. Y le recogió su testimonio a los Quevedo, a todos. O sea, dice, la manera, es un periodista, Ciro Bianchi en Cuba es... todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, pues... Y yo siempre digo que si Ciro Bianchi hubiera vivido en Cienfuegos y en Santiago, tendríamos mucha más información, porque él hubiera hablado con todos los que él también conoció en otros sitios. Esa era la otra parte. Y la otra parte es musical, porque Federico cuando llega a Cuba lo primero que le llama la atención es la Morena Trinidad, que era lo que le recordaba a su casa, a su madre. Pero es que después, cuando empieza a escuchar el son, dice, madre, si esto... Entonces, esa asimilación con el flamenco, o sea, porque Federico es más... En Cuba, su periodo de Cuba es mucho más músico, que poeta. De hecho, allí solo escribe un poema y es musical, que es el son de negros. Y parte evidentemente, ni el público ni Yerma, todo no lo concluye allí, porque es imposible en 3 meses, pero sí, parte de Yerma y del público lo escribe en la Casa del Vedado, no lo termina allí, ¿eh? Entonces...
eso había que plasmarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa era la estructura. Y también el teatro, perdón, que se me olvida, porque nosotros hemos tenido 2 regalos magníficos, porque el día que llegamos a Matanza para entrevistar a Urbano Martínez Carmenate, él mismo nos dice, oye, hoy, esta tarde representan a la Casa Bernarda Alba, el grupo El Trébol Gitano. Entonces fuimos y los asaltamos. Digo, oye, que estamos aquí, somos los del cine y tal, y ellos encantados, por supuesto, y le grabamos. Y lo mismo ocurre con el Teatro de las Estaciones. Los asaltamos también a Rubén Darío Salazar, que él tiene en repertorio todas las obras de Lorca. Tiene Doña Rosita la Soltera, La Niña que Riega la Albahaca. Pero, o sea, no la tuvo que montar expresamente para nosotros, sino que... ¿Por qué? Porque es que en Cuba Federico está vivo de una manera evidente, pero en toda Cuba, no solo en La Habana. No sé si te he respondido. Enrique, sí. de momento, dime. Vosotros, ya nos escuchamos, ahora sí. ¿Visteis, iba a decir, la parte cinematográfica que sin duda tiene este documental? ¿Cómo? ¿Lo visteis venir? La parte cinematográfica que tiene, pues, estos paisajes, estas imágenes que tiene este documental. Sí, bueno, a ver, yo afortunadamente conozco bastante de lo que ha salido aquí, porque son 30 años que de alguna forma he podido viajar, y por ahí tenemos a Xavi, de la agencia de viajes, que también ha facilitado, dar las gracias a él y al resto de colaboradores, la oportunidad de conocer in situ todos esos parajes, ¿no? Desde Santiago hasta Pinar del Río, ¿no? Con lo cual sí que son paisajes, y bueno, y a la alcaldesa le estaba invitando a que debería hacer una escapadita y conocer un poco Cuba. Está muy ocupada, creo. Bueno, yo si me permite, me gustaría agradecer a José Antonio y a Carlos y el gran trabajo, y que bueno, que para mí ha sido un honor el poder facilitaros todo esto. Y bueno, y de alguna manera a todos los colaboradores que también han hecho posible esta presencia vuestra aquí, y bueno, y a la alcaldía y demás. Y nada, y a todos muchas gracias, amigos, y alguna familia que tengo por aquí, como mi hija. Pues nada, muchas gracias por venir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aclarar alguna cosa, añadir alguna cosa, hacer algún agradecimiento? ¿Lo dejamos aquí? Ahí arriba. Por aquí atrás. Hola, buenas noches. Hola. Primero, felicitar a los directores por el documental, que es fabuloso y sabio a la vez. Te da mucho que pensar, sobre todo a las personas que somos de un pueblo pequeño. Primero eso. Segundo, con permiso de las autoridades, decirle que gracias al señor Enrique González se puede llevar a cabo estos documentales por aquí, por Cataluña. Si no hubiese personas como él, esto no se podría hacer. Eso, segundo. Y tercero, como hoy es el día de Andalucía, ¡viva Andalucía! ¡Y viva Cataluña! Gracias. Eres andaluz, ¿no? Bueno, ¿qué parece? Vamos, solo me faltaba. Te lo pregunto como una redundancia, porque vamos, seguro. Sí. ¿De qué pueblo? Pues qué bueno. Pues coincido contigo. Gracias a Enrique. Creo que él se empeñó en primero hacer el primer circuito. Nos ha ayudado en todos los sentidos para poder hacer este documental, para poder ir a Cuba, y nos ha animado mucho, porque es una persona es un emprendedor, lo sabéis, ¿no? Es un empresario de aquí, emprendedor, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas que se le resistan en
en estas cosas, ¿no? Y a mí me encanta, bueno, lo tengo yo ya, mi amigo Enrique, ¿no? Yo no puedo decir, aunque él se dedica a otra área, ¿no? Porque es que el género este no lo trabaja en realidad, ¿no? El tema cinematográfico, ¿no? Pero el tema de muebles, de oficina, estas cosas y tal, ¿no? Pero tiene una sensibilidad y de verdad, ¿no? Porque yo creo que es un hombre, como decía Antonio Machado, un hombre bueno. Yo, de verdad, un aplauso para él. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, como historiadora, sí quiero explicar algo. Aunque Cuba, en época incluso de la colonia, se supone que bueno, una influencia cultural, pero siempre, no sé si fue el Atlántico por medio o el Mar Caribe, siempre se respiró otro aire. Y había un dicho de la época, en la época colonial, cuando llegaban las órdenes del Ministerio de Ultramar, que los cabildos decía, esta orden se acata, pero no se cumple. Eso era típico cuando venían órdenes, claro, que no se avenían con la conveniencia de los que estaban allí, de los negocios y las cosas, era así, además muy simbólico, porque se quitaban esta orden se acata, pero no se cumple. Y entonces siempre ha habido, a pesar de tener una dictadura, porque en el año 30 está la dictadura de Gerardo Machado, pero a nivel de la calle, y la cosa esta de la mezcla, del mestizaje, lo que Fernando Ortiz, que hablan de él, que fue un gran antropólogo cubano, le llamó el ajiaco cubano. El ajiaco es un plato típico de Cuba, pero que tenía ingredientes de cosas que trajeron los esclavos africanos, el ají, que no es el pimiento, sino que es otro tipo de ají, las viandas de Cuba, las carnes, era como una mezcla de todos tipos de alimentos y se cocinaba aquello, y él decía que Cuba era como un gran ajiaco por el mestizaje. Y siempre se respiró, incluso en épocas de la dictadura y sobre todo a nivel de la calle, pues una libertad que no se respiraba. Por ejemplo, yo me imagino que aquí, que en un pueblo, con el cura, era todo como mucho más rígido, y allá siempre fue todo un poco más relajado. El Caribe tiene eso. Pues gracias, Galia, por tu aportación. Pues ahora sí, José Antonio, Carlos, Enrique, si queréis añadir una última cosa. No, gracias a ella, porque además creo que es una embajadora cubana perfecta, ¿no? Y bueno, el recomendar, bueno, de ese hermanamiento que tenemos con Cuba en muchos sentidos. No hace poco, más de 100 años, que se cortó el cordón umbilical, y creo que sigue ahí, ¿no? De alguna manera. Sí, y entonces, sí. Muchísimo, aunque estamos hablando del 1898, o sea, no llega a 130 años, o sea que tenemos, que son 4 generaciones, ¿no? Entonces, tal. Y bueno, y aprovecho pues eso, como hoy es el Día de Andalucía, pues viva Andalucía, viva Cataluña. Y viva Lorca. Y viva Lorca. Viva Lorca. Viva Lorca. Muchas gracias a todos. Bé, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem aquest vespre i també demà encara amb més bram. Gràcies.